¿Alguna vez has imaginado vivir con una fortaleza interior tan sólida que nada en el exterior pudiera derrumbarte? Imagina caminar entre críticas, pérdidas y decepciones como quien atraviesa una tormenta de pie. Mojado, sí, pero inquebrantable. Parece improbable, ¿verdad? Pero esa es la armadura invisible de los estoicos. Mientras muchos se arrodillan ante la adversidad, ellos permanecen de pie, no por ser insensibles, sino por haber aprendido a hacer del sufrimiento un escalón, no un abismo. Nos enseñaron que el dolor no es el final, es un pasaje, que la caída no es señal de debilidad, es solo parte del trayecto, que el mundo puede gritar caos, pero dentro de nosotros puede haber silencio, dirección y poder. Hoy descubrirás cómo iniciar ese viaje. A lo largo de 7 lecciones fundamentales, vamos a desentrañar los elementos que hacen del estoicismo no una idea antigua, sino una práctica viva y, sobre todo, necesaria. Vas a comprender que la verdadera fuerza no reside en cambiar todo a tu alrededor, sino en aprender a gobernarte a ti mismo, incluso cuando todo se desmorona afuera. Y antes de continuar, quiero que marques tu punto de partida. Ve a los comentarios y escribe: hoy decido ser más fuerte que mis pruebas. Yo soy estoico. Esto no es solo una frase, es tu contrato interno, el comienzo de una reconstrucción. Escríbelo con verdad, escríbelo con intención, porque solo quien elige la firmeza en medio del caos descubre de qué está hecho realmente. Comencemos. Lección. Número 1. Tu primera batalla es interna. ¿Te has dado cuenta de que la mayoría de las veces tu lucha no es contra el mundo exterior, sino con lo que sucede dentro de ti? No es el tráfico lo que te destruye, es tu impaciencia. No es el fracaso lo que te paraliza, es el juicio que tú mismo emites sobre él. No es la crítica de otro lo que te hiere, es la historia que te repites en tu mente una y otra vez. Marco Aurelio escribió que el alma se impregna del color de sus pensamientos, y quizás no exista una imagen más precisa para describir aquello que moldea silenciosamente tu capacidad para resistir o rendirte. Antes de que el mundo intente derribarte, algo dentro de ti ya ha decidido si aguantará o no. La primera batalla nunca ocurre afuera. No está en los problemas, en las crisis ni en las palabras de otros. Comienza en la mente, en ese espacio invisible donde eliges qué vas a cultivar: desesperación o resiliencia, duda o dirección. Los estoicos comprendían esto con una claridad brutal. Para Epicteto, quien nació esclavo y se convirtió en maestro, la libertad no era lo que te hacían, sino cómo reaccionabas. Para Séneca, quien domina sus pensamientos, se vuelve intocable, y Marco Aurelio, aun siendo emperador, entendía que su mayor imperio era el control sobre sí mismo. ¿Has notado cómo los obstáculos crecen cuando tu mente está desordenada? Un pequeño error parece el fin del mundo. Un desafío simple se transforma en una muralla. Pero cuando el pensamiento está entrenado, hasta las caídas sirven de impulso. El error enseña, el dolor fortalece, la adversidad se convierte en un espejo, no en una sentencia. El problema es que muchos pasan la vida reaccionando, no reflexionando. Se quejan de todo lo externo mientras olvidan que la debilidad siempre germina por dentro. Cada vez que alimentas la queja, el miedo o el autosabotaje, estás dejando tu mente más vulnerable. Pero cuando la nutres con propósito, paciencia y disciplina, te vuelves capaz de soportar lo que antes parecía insoportable. No es el golpe lo que te rompe, es el vacío interno frente a él. Por eso, en lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí?, pregúntate, ¿qué necesito aprender de esto? En lugar de pensar, no puedo, experimenta afirmando, esto es parte de mi entrenamiento. Porque es exactamente eso, un entrenamiento. Un proceso invisible de pulido mental, donde cada reacción tuya revela lo que estás construyendo en tu interior. La primera victoria siempre es invisible. Lección. Número 2. Deja de vivir para agradar. El ser humano nace libre, pero desde temprana edad aprende a medirse con la regla de los demás. Comienza con la mirada de aprobación de los padres, la sonrisa del profesor, el aplauso del grupo, y sin darse cuenta, crece creyendo que su valor reside fuera de sí mismo.
Pocos perciben que esta búsqueda constante de reconocimiento es una prisión de oro. Brilla por fuera, pero asfixia por dentro. Vivir condicionado por la opinión ajena es como caminar con cadenas invisibles. Cada elección se convierte en una actuación, cada decisión en un miedo a la desaprobación. Cuando necesitas el aplauso para sentirte válido, ya no eres el protagonista de tu propia historia. Te has convertido en una marioneta de las expectativas que te rodean. Los estoicos veían esta esclavitud con claridad. Marco Aurelio, incluso con el mundo a sus pies, se repetía a sí mismo que el aplauso de la multitud no era prueba de verdad. Séneca advertía que el juicio de las masas es volátil como el viento. Hoy te exalta, mañana te crucifica. Y Epicteto enseñaba que la verdadera libertad comienza cuando dejas de necesitar la aprobación de otros para seguir tu propio camino. La fuerza auténtica no necesita testigos, no depende de me gusta ni de ovaciones. Vive en el silencio de la coherencia, cuando tus acciones reflejan tus principios, incluso si nadie está mirando. Porque la verdad es esta, no siempre habrá reconocimiento. El mundo tiene demasiada prisa y vanidad como para ver con profundidad. Y está bien, no estás aquí para ajustarte a toda expectativa, sino para vivir en paz con tu propia conciencia. La paz interior nace cuando te das cuenta de que no necesitas un público para estar completo, que no necesitas elogios para ser valioso y que no necesitas aprobación para vivir con propósito. La estabilidad llega cuando entiendes que los ojos ajenos no son espejos fiables. Ellos ven lo que proyectan, no lo que tú eres. El estoico aprende que la integridad es más valiosa que cualquier aplauso. Cuando alcanzas ese estado, algo cambia de forma definitiva. La crítica ya no hiere, el elogio ya no intoxica y la soledad ya no asusta. Porque has descubierto que tu propia compañía es suficiente. Ahora, escribe en los comentarios, mi valor no depende de la aprobación de otros. Y permite que esta verdad se transforme en tu escudo. Lección número 3. Domina lo que está en tus manos. La mayor parte del sufrimiento humano no nace de lo que nos sucede, sino de la ilusión de que deberíamos tener control sobre todo. Sufrimos no porque las cosas salieron mal, sino porque insistimos en que deberían haber salido bien, a nuestra manera. ¿Te has dado cuenta de cuánta energía desperdicias intentando cambiar lo que nunca estuvo bajo tu control? Intentando manejar el humor de los demás, predecir el futuro, borrar el pasado o evitar que ocurra lo inesperado. Cada vez que inviertes tu fuerza en eso, estás malgastando tu bien más preciado. Los estoicos sabían que el verdadero poder nace de la claridad. Epicteto, que perdió su libertad física, enseñaba que nadie puede quitarte aquello que guardas dentro de ti, tu capacidad de elegir tu actitud. Ser fuerte no es controlar lo que pasa, es dominar lo que haces con lo que pasa. Esto exige disciplina, la disciplina de dejar de malgastar energía en el comportamiento de otros, la disciplina de aceptar el flujo de la vida y decidir, aún así, mantenerte íntegro. Quizás no puedas impedir una crítica, pero puedes elegir no cargar con ella. Quizás no puedas evitar una pérdida, pero puedes decidir cómo atravesarás ese duelo. Quizás no puedas controlar el caos exterior, pero puedes aprender a remar con firmeza dentro de él. Cada vez que renuncias al control de lo incontrolable, ganas más dominio sobre ti mismo. Y eso no es debilidad, es inteligencia emocional en práctica. Es comprender que hay una libertad real en la aceptación lúcida. Esto no depende de mí, por lo tanto, no tendrá mi desgaste. No. Serenidad comienza cuando dejas de luchar contra el viento. Tú no controlas la marea, pero controlas los remos. No controlas a los demás, pero puedes convertirte en un ejemplo. No eliges lo que el mundo te entrega, pero puedes elegir qué ofreces de vuelta. Esa elección es tuya, siempre lo ha sido. Abandona las batallas perdidas de antemano. Enfoca tu energía en construir tu fortaleza interna. Cuando haces eso, el mundo exterior sigue igual, pero tú, por dentro, ya no eres el mismo. Esa es la libertad que nadie te puede arrebatar. Lección número 4. Usa el dolor como maestro.
Es en los días más oscuros donde surgen las lecciones más claras. Cuando todo parece derrumbarse, cuando el dolor se impone como una presencia inevitable, es ahí donde la vida susurra verdades que jamás escucharíamos en la comodidad. La adversidad, por más dura que sea, es una invitación a crecer. La mente, por naturaleza, rechaza la incomodidad. Busca atajos, refugios, salidas rápidas, pero es precisamente esa incomodidad la que revela lo que la calma esconde. Los estoicos entendieron esto como nadie. Marco Aurelio, en medio de guerras y pérdidas, escribió que el obstáculo en el camino se convierte en el camino. Séneca observaba que la prosperidad atrae disfraces, pero es la adversidad la que revela la esencia. Nada que te derribe es inútil si estás dispuesto a aprender de la caída, porque caer no es fracasar. Fracasar es no levantarse o, peor aún, levantarse sin haber entendido nada. La fuerza no. Nace de los días fáciles, se forja en el horno de las dificultades. Como el metal que necesita el fuego para convertirse en acero, el espíritu necesita las pruebas para volverse firme. Cuando cambias la pregunta de ¿por qué me está pasando esto? A ¿qué está tratando de enseñarme esto? La adversidad deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. El problema deja de ser una carga y se transforma en una herramienta. El caos se convierte en un camino, no hacia el final, sino hacia un nuevo comienzo. Cada pérdida puede enseñarte desapego, cada error puede enseñarte humildad, cada no que recibes puede entrenarte para el próximo sí con más madurez. No hay dolor sin propósito cuando se tienen ojos para ver. La verdadera resiliencia nace cuando entiendes que no estás aquí para evitar las pruebas de la vida, sino para ser pulido por ellas, porque es precisamente en ellas donde se esconden las semillas de tu grandeza. La zona de confort adormece, la adversidad te despierta. Lección número 5. La disciplina es tu verdadero pilar. La mayoría de la gente espera un gran momento de revelación, un instante de claridad, un impulso de coraje. Pero la verdad es que lo que moldea el destino rara vez viene en forma de epifanía, viene en forma de repetición. La fuerza real no nace del entusiasmo, nace de la disciplina. Y la disciplina es el músculo invisible del alma, aquel que nadie ve siendo entrenado, pero que todos notan cuando está firme. Ser fuerte no es un gesto aislado, es la suma silenciosa de las pequeñas decisiones que tomas todos los días. Es levantarse temprano, aunque no tengas ganas. Es respirar profundo cuando todo en ti quiere gritar. Es mantener el foco mientras el mundo entero intenta distraerte. No es la excepción lo que construye el carácter, es el hábito. No te vuelves resiliente por soportar un único dolor. Te vuelves fuerte al aprender a reaccionar con lucidez cada vez que aparece. La disciplina diaria es el cimiento invisible sobre el que se apoya toda tu vida. Si ese cimiento es inestable, cualquier viento te derriba, pero si es firme, ninguna tormenta tiene el poder para moverte. Vivir sin disciplina es vivir disperso. Una vida sin eje gira en círculos, pero una vida disciplinada avanza en línea recta, incluso en silencio, incluso bajo resistencia. Y la disciplina no necesita motivación. La motivación es volátil, va y viene, pero la disciplina permanece incluso en los días grises, cuando el cuerpo está cansado y la mente susurra que podrías rendirte solo por hoy. La verdadera libertad no está en hacer lo que quieres, sino en tener la fuerza para hacer lo que es necesario. Séneca decía que la desgracia solo sorprende a los desprevenidos. Aquel que se entrena todos los días, sin público ni gloria, fortalece raíces tan profundas que ninguna tragedia puede arrancarlas. No necesitas un plan grandioso, necesitas pequeños actos realizados con gran constancia, porque quien domina lo pequeño, un día, domina lo imposible. Lección número 6. Encuentra un propósito. Quien vive sin un propósito vive a la deriva como un barco suelto en el mar, vulnerable a cada corriente. Cualquier obstáculo parece el final del camino. Cualquier crítica se siente como una sentencia. Pero cuando sabes por qué estás aquí, hasta la tormenta cobra sentido. La fuerza del ser humano no nace solo de la resistencia física o del control emocional. Brota, sobre todo,
de un porqué bien arraigado, una llamada interior que sostiene el alma cuando el cuerpo falla, cuando la voluntad vacila y cuando el mundo parece derrumbarse. Marco Aurelio se preguntaba, ¿para qué fui hecho? Y él mismo respondía con sus actos, para servir al bien común, para ser un ejemplo de orden frente al caos. El propósito no es un lujo espiritual, es una necesidad vital, es lo que transforma el cansancio en persistencia, el fracaso en lección y el sufrimiento en un proceso de pulido. Porque cuando el motivo es fuerte, la carga se siente más ligera. Piensa en las veces que quisiste rendirte. Ahora piensa en qué te lo impidió. Quizás fue el recuerdo de alguien que confía en ti. Quizás un sueño antiguo que aún late. Quizás la sensación de que tu dolor no puede ser en vano. Ese algo, sea lo que sea, es el principio de tu propósito. No tiene que ser grandioso a los ojos de otros. Solo necesita ser verdadero para ti. Puede ser cuidar, crear, proteger, enseñar, sanar o construir. La vida sin dirección agota. Pero cuando encuentras un sentido, cada gesto, por pequeño que sea, adquiere valor. Lo que antes era rutina se convierte en misión. Lo que antes era tarea se convierte en entrega. El psiquiatra Viktor Frankl, influenciado por el espíritu estoico, decía que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Si no tienes un faro propio, vivirás buscando luz en ojos ajenos. Pero cuando encuentras un propósito mayor, no vives para agradar, vives para realizar. Y eso, por sí solo, ya es fuerza suficiente para resistir lo que venga. Lección número 7. Fortalece tu espíritu antes de la prueba. El mundo no avisa cuándo va a ponerte a prueba. Las dificultades llegan sin fecha marcada, sin gentileza, sin darte tiempo para prepararte. Por eso, quien espera a que llegue la crisis para empezar a fortalecerse, ya va tarde. La verdadera sabiduría reside en anticiparse, en entrenar la mente y el espíritu antes de que la vida te desafíe. Los estoicos lo sabían. Séneca practicaba la praemeditatio malorum, el imaginar las pérdidas antes de que ocurrieran, no por pesimismo, sino para que, cuando llegaran, no lo encontraran desprevenido. Epicteto recordaba que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Y esa elección solo es posible cuando ya has entrenado tu espíritu para responder con serenidad. Fortalecerse antes de la caída es como construir un refugio antes de la tormenta. Puede parecer exagerado en los días de sol, pero será lo que te mantenga de pie cuando los vientos lleguen. Y los vientos llegarán. Fortalecer el espíritu es cultivar hábitos silenciosos de coraje y claridad. Es tener conversaciones honestas contigo mismo. Es practicar el control emocional en los momentos de calma para que se vuelva automático en los momentos difíciles. No esperes al colapso para aprender sobre la paciencia. No esperes al rechazo para entender tu valor. La preparación no elimina el dolor, pero transforma el dolor en un maestro, no en un verdugo. Pregúntate, si hoy todo se desmoronara a tu alrededor, ¿qué dentro de ti permanecería en pie? Si la respuesta es nada, entonces es hora de empezar a construir. La vida es incierta, pero tu firmeza no tiene por qué serlo. La verdadera fortaleza no grita, no se impone. Se revela en silencio, en los momentos en que todo parece caer, pero tú permaneces erguido. No por orgullo, sino por preparación, porque no esperaste a que el dolor llegara para empezar a entrenar. Ya estabas listo, fortalécete ahora. Y cuando la prueba venga, porque vendrá, no serás sorprendido, serás confirmado. Espero sinceramente que este mensaje te haya sido útil. Quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí, por haber completado este viaje. Eso significa que deseas mejorar como persona. Si este video te ha aportado valor, deja tu comentario. Si no sabes qué comentar, escribe gratitud. Así sabré que has escuchado hasta el final. Si aún no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora y únete a nosotros. El estoicismo está lleno de enseñanzas como estas, aplicables a nuestra vida diaria. Por eso te animo a que sigas aprendiendo sobre esta filosofía. Hasta la próxima.